Hoy, en unos minutos con Dios. Entrevistas de experiencias sobrenaturales. Iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a esta entrevista sobrenatural. Qué privilegio tengo en este día de poder entrevistar a la pastora Alicia Polo. Ella es pastora de la iglesia Betel, esposa del pastor Luis de Luque, quien nos estuvo acompañando hace unos días en Oremos Juntos con la Palabra de Dios y a quien a mi esposo entrevistó hace varias semanas. Yo creo que esta entrevista va a ser de impacto para tu vida, así que no la detengas, quédate allí concentrado. Es más, si puedes compartirla con alguien, hazlo ahora. Este es el momento para que sean muchos los edificados con las experiencias sobrenaturales que el Señor ha de comunicarnos hoy a través de la pastora Alicia. Pastora, ¿cómo está? Cuéntenos. Para mí es un privilegio estar en este espacio tan maravilloso y bueno, dispuesta a poder compartir un poquito de lo que ha sido mi proceso. Como tú lo anunciaste, estoy casada hace 10 años con el pastor Luis Alfredo de Luque. Pastoreamos la iglesia Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo acá en la ciudad de Riohacha. Qué gran bendición que esté con nosotros. Gracias en este a día. ustedes. Y pastora, vamos a entrar en materia. ¿Qué tal si nos cuenta cómo fue su proceso de conversión? Bueno, mi proceso de conversión fue hace 17 años. Hace 17 años, pero ya el Señor venía tocando la puerta de mi corazón desde muy temprana edad. Desde aproximadamente los 19 años, 20 años. Utilizaba muchas personas que me hablaban de la palabra. Y cuando ya llego al Señor entiendo que algunas experiencias que yo tuve, como sueños, una vez viviendo en la ciudad de Barranquilla, porque yo soy abogada, egresada de la Universidad Libre, y yo viví muchos años en Barranquilla. Y yo me acuerdo que en esos tiempos de adolescencia, yo una vez tuve una experiencia. Yo vivía en el barrio Los Nogales, en un segundo piso, y como en esa zona de Barranquilla pegan muchas brisas. Yo me acuerdo que una vez entró como un viento por la ventana de mi habitación. Yo estaba en un segundo piso. Y yo me acuerdo que la Biblia se abrió, literalmente como si alguien le estuviera hojeando, y se detuvo en el Salmo 27. Qué impresionante. Sí, muy impresionante. Yo en ese momento, como pues no conocía nada de las cosas del Señor, yo me impresioné mucho. Y yo comencé a leer ese salmo. Y ha sido un salmo tan poderoso porque digamos que ese salmo ha marcado mi vida. Ha sido parte de lo que ha sido mi vida en el Señor. He podido ver la protección de Dios. Entonces, mi llamado realmente fue hace 17 años, cuando yo tuve a mi hijo mayor, Andrés Felipe. Yo tuve un embarazo de alto riesgo. Y cuando él nace, después de la cesárea, yo tengo una hemorragia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Al punto que no hubo tiempo de que pudieran hacerme pues todo el protocolo médico para una operación. No hubo anestesia, no hubo nada de eso. Yo me estaba muriendo de una fuerte hemorragia y en ese momento me hicieron un procedimiento prácticamente sin anestesia para poder salvar mi vida. Y yo en ese momento experimenté el valle de la sombra de la muerte. Santo. Fue un momento fuerte porque entendí que ya el Señor llevaba casi 10 años llamándome. Y eran como 10 años que yo ponía un stop. Tuve muchas experiencias, muchas. Y en ese momento, cuando yo sentí que mi alma se desprendió de mi cuerpo, literalmente desangrada, ya estaba comenzando a perder la noción del lugar, escuchaba voces. Todo lo que la gente dice que se experimenta, bueno, yo lo experimenté. Y cuando yo vi como una sombra negra que se aproximaba hacia mí, yo entendí que si en ese momento yo no tomaba la decisión por Jesús, mi vida literalmente la podía perder. Y yo lo único que dije en ese momento, no con mi boca, sino en mi corazón, porque ya estaba un poco inconsciente, yo lo que dije fue: Jesús, sálvame, en mi corazón. Y se detuvo el sangrado. Y bueno, comencé un proceso de restauración bastante delicado. Pero le doy la gloria y la honra al Señor
porque a partir de ese momento entendí el valor de la vida, entendí que cuando el Señor tiene un propósito con nosotros, va a hacer todo lo posible por llamar nuestra atención. Amén. Le cuento que toca mi corazón. Cada vez que tengo el privilegio de entrevistar a alguien, me identifico mucho. Me pasó algo muy similar porque el Señor iba llamándome de tiempo en tiempo y yo estaba en la universidad, yo vivía en Bogotá y vivía en Bogotá, pero yo venía de Los Nogales porque por eso me identifiqué tanto. Mi familia vivía en Barranquilla, en el barrio Los Nogales. Y luego que me envían a la universidad, el Señor comenzó a hablarme de una u otra manera. Y uno como que coloca resistencia hasta que algo sucede. Algo sucede. Ahora yo cada vez que puedo predicar y contar mi experiencia o mi testimonio, bendita la razón que Dios usó porque ahora estoy con Él, ¿verdad? Amén, Qué amén. bendición. Pastora, ¿cuál fue su llamado? ¿Cuál fue su experiencia cuando el Señor le dice a usted, bueno, usted va a ser pastora, cuando usted además identifica los dones con el que el Señor la usa? O sea, ¿qué momento, voy a hacer mejor la pregunta, en qué momento usted sintió que tenía el don que tiene ahora para ministrar a otros? Y además, ¿cómo fue ese llamado pastoral? Porque una cosa es que uno se convierta a Dios y otra cosa es que uno esté sirviendo a Dios con el propósito, porque a veces uno quiere hacerlo de la manera de uno. Nos estuvo pasando mucho tiempo en que queríamos hacerlo a nuestra manera y el Señor decía que no, así no, y cerraba puertas, hasta que comenzamos a identificar el propósito de Dios en nuestra vida y luego que comenzamos a hacer lo que el Señor nos estaba mandando a hacer, como que ahora sí. Aquí hay plenitud, aquí sí hay un poquito de dificultad porque nada en esto es fácil, Así es. pero con el Señor hemos logrado 1000 cosas, ¿verdad? Y sé que muchas cosas vienen en adelante, pero ¿cómo fue su proceso? Cuando usted dijo, bueno, Dios aquí es que me va a usar el Señor. Bueno, digamos que cuando yo comienzo con el Señor, en ese momento yo entiendo que algo sobrenatural está pasando en mi vida, algo que no es normal. Por lo general, no sé, gente que está cercano al campo de la ciencia, de las leyes, somos personas muy lógicas, muy lógicas. Entonces, cuando yo tengo esa experiencia con el Señor, digamos que en ese momento entiendo que Dios es un Dios sobrenatural, que tiene el poder de la vida y de la muerte, porque realmente fue la experiencia que yo tuve. Yo tuve la experiencia de saber que Dios tiene el poder de dar vida y muerte y me di cuenta que aunque era un campo desconocido para mí, era algo muy impactante y que Dios algo grande iba a hacer. Yo siempre tuve convicción de eso desde el primer momento. De hecho, cuando de las experiencias primeras que yo tuve, y no sé, va a parecer algo loco, yo siempre he estado ubicado en Dios. Una de las experiencias primeras que yo tuve recién llegada a la iglesia, porque Dios a mí en sueños y en visiones me habla mucho. Y yo tuve un sueño donde yo experimenté estar con la que fue mi pastora. Y yo me acuerdo que la pastora estaba en una campaña y yo estaba con ella. Y me acuerdo que en ese momento, que es el momento de subir ella a la tarima, no sube la pastora, sino que yo me veo en la tarima y ella está al lado mío. Y yo me siento en una silla y yo veo que ella toma una redoma de aceite. Y con la redoma de aceite ella unge mis pies. Y ella me decía, yo te unjo como pastora. Pero imagínense el panorama, yo era el comité de aseo que asistía a la iglesia y yo cuando tuve eso, imagínate, eran mis principios, sirviendo. Yo comencé sirviéndole con una pasión muy fuerte al Señor. Y yo le decía, pastora, yo sé que no estoy preparada para muchas cosas, pero deme la escoba, lo que sea, pastora. Yo estoy tan agradecida con Dios que no lo tengo aquí en vivo y en directo, pero sí la manera de agradecerle a Él esto que ha hecho por mí es sirviéndole. Entonces voy por lo más bajo, le dije. Déjeme lo más bajo, me decía ella, lo más bajo en el reino es lo más grande, servir. Amén. Eso me lo enseñó ella y yo agarraba mi escoba feliz, yo era feliz, feliz. Y en ese tiempo comenzando, tuve esa experiencia. Esa experiencia nunca se la conté a nadie. Esa experiencia la guardé en mi corazón porque yo sabía que, como todo en la vida, tiene un proceso. Tú puedes nacer con una vocación de médico, pero tú para llegar a ser un médico titulado necesitas una formación. Así Yo es. siempre lo tenía claro. Yo dije, bueno, llegará un tiempo en que Dios me llamará a esto. Mientras tanto, voy a vivir mi proceso.
y comenzó ese proceso. Ya no servía limpiando la iglesia, sino que de allí pasé a un grupo de intercesión. En el grupo de intercesión se activaron muchos dones, discernimiento de espíritu, muchas cosas. Y tuve la experiencia más impactante, la segunda experiencia más impactante de mi vida fue con el Espíritu Santo de Dios. Quiero saberlo todo. Una cosa es estar expuesto a una atmósfera, ¿cierto? Donde está la presencia, donde está la gloria. Pero otra cosa es que tú recibas una visitación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere tener una amistad contigo. Amén. Y eso me pasó. Yo iba a la iglesia, yo iba aprendiendo, cada día iba aprendiendo más, estudiando las escrituras, conectándome con la oración, con la adoración. Siempre he sido una persona conectada con Dios a través de la adoración. Yo digo que soy una adoradora innata. Es increíble. Mis hijos me dicen, mami, se te salen los gallos. Yo digo, Dios mira el corazón. Me identifico Ellos mucho con se usted. ríen, ellos se ríen de mí. Yo, papi, Dios mira mi corazón. Yo lo hago de corazón limpio y puro para Él. Y yo me acuerdo que una madrugada, era diciembre, mis hijos estaban pequeños. Y a ellos le regalan, para Navidad, le regalan unas tablets. Yo me acuerdo que yo estaba en mi habitación. Mi proceso fue un proceso muy fuerte. Porque digamos que Dios me quitó todo sobre lo cual yo me sostenía o me apoyaba. Y la partida de mi abuela que me crió, una mujer valiente, de la cual aprendí virtudes grandísimas. Ella con un sentido de resiliencia tan fuerte en la vida, logró sacar sus 5 hijos varones profesionales. Yo fui su primera nieta, también me sacó a mí profesional. Tuve otra persona que estuvo al lado de mi vida, que me crió, que fue mi tío, mi abuela, la señora Alicia Peralta y Jesús Polo. Fueron unas personas que me criaron a mí. Y yo digo que a mí me pasó como Moisés. Moisés fue llevado al palacio de Faraón para ser criado con una mentalidad diferente. Yo no crecí con mis padres biológicos, pero ellos en mí añadieron una cantidad de ingredientes, valores y muchas cosas que ellos tienen tan maravillosas, que hoy en día yo entiendo que eran las herramientas de Dios para poderlas yo usar en el reino. Amén. Pero en ese proceso, yo siendo profesional y todo, Dios comienza a cerrarme todas las puertas, todas. Yo me acuerdo que yo hice un concurso para la rama judicial, saqué uno de los puntajes más altos, porque yo no entendía el desierto. Yo decía, pero ¿esto qué es? Como que en el evangelio yo tengo que pasar esto, tengo que pasar aquello. Yo no entendía que era un desierto, porque hay procesos, hay desiertos, hay disciplinas de Dios, muchas cosas, pero las entendí con el tiempo. Entonces yo no entendía que Dios me llevó al desierto porque Él quería tener un encuentro conmigo. Entonces yo me acuerdo que en mi fuerza concursé, quedé con un puntaje muy alto, pasé el concurso y a los pocos días la Corte Constitucional tumbó y lo declararon inexequible porque le estaban violando el derecho a la igualdad a los trabajadores que tenían en la rama más de 15 años, que aunque ellos no tenían título profesional, ya ellos tenían un derecho al trabajo adquirido. Y todo fue así. Gente que me decía, cuando tú necesites de mí, vienes, porque me debían muchos favores. Y yo me acuerdo que una vez fui a la oficina de una magistrada que yo ayudé en un proceso a un familiar. Y ella me dijo, el día que tú necesites algo, vienes a donde mí. Yo me acuerdo, yo dije, bueno, no, yo no puedo seguir así. Y cuando yo llegué a donde ella, yo le dije, doctora, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Yo soy la doctora tal. Yo necesito que usted me ayude en esto y esto. Y me dijo, no te conozco. Todas las puertas, todas se cerraron. Todas. Impresionante. Impresionante. Y parte mi abuela, que fue con mi mamá de crianza, mi mamá estaba fuera del país. A los 6 meses parte mi padre. Y en medio de todo ese proceso, yo tengo el encuentro con el Espíritu Santo en una habitación, llorando todas las madrugadas, sin entender qué me estaba pasando, porque si Cristo llegó a mi vida se había vuelto un caos, un 8, yo no entendía lo que estaba sucediendo. Y yo me acuerdo que en una de esas madrugadas, una de esas tablets se prendió sola. Y cuando una de esas tablets se prendió sola, sonó una adoración y hablaba acerca del Espíritu Santo. Cuando esa adoración comenzó a sonar, la atmósfera de la habitación cambió, literal. Y comenzaban adoraciones del pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento. Y comenzaban a sonar. Y yo comencé a sentir un abrazo, como si alguien me abrazara en la parte de atrás. Y era como un abrigo.
Y yo cuando sentí esa presencia sobrenatural, yo le dije, ¿eres tú, Espíritu Santo? Y me dijo, soy yo. Santo. Y comenzó la relación más romántica de toda mi vida con el Espíritu Santo. Tengo 17 años, he pasado procesos, he pasado momentos difíciles, adversos, como todos los hombres de Dios. Yo una vez le dije a Dios, ¿por qué tú me escogiste a mí para esto? Me dijo el Señor, lo que pasa es que yo no llamo productos terminados. Yo llamo hombres y mujeres frágiles y voy trabajando a lo largo de su vida en ellos para llevarlos al destino profético que yo he escogido para ellos. Amén. Entonces, entendí por qué mi fragilidad, entendí por qué mi proceso y fueron tiempos donde comencé a conocer al Espíritu Santo. Eran madrugadas enteras. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que mis hijos estaban en un colegio hasta las 3 de la tarde. Yo compartía con los niños hasta las 8:30 porque ellos tenían que dormir. Y yo me acuerdo que yo esperaba ese momento en que ellos durmieran. Y yo reposaba hasta las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche, él a veces me prendía el foco. O se hundía la cama. Y él me llamaba, me tocaba. Y yo con él, yo me acuerdo que una vez adoré 1 de la mañana. Y cuando yo levanté mi cabeza eran las 7:30 de la mañana. Y comenzó ese momento de intimidad. Y conocí el amor más grande del mundo que lo llena todo. Amén. Que se lleva la tristeza, que se lleva el luto, que se lleva la soledad. Yo digo que la plenitud del hombre en Dios está en el Espíritu Santo. Amén. Estoy convencidísima de eso. De hecho, en estos días estuve hablando en este canal acerca del diseño de Dios en nosotros y culminaba con eso. Dios nos diseñó para encontrar la plenitud en Él. En Él. Es que sin Él no, es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo. Realmente me identifico muchísimo con usted. Un día de esto haré esta entrevista con mi esposo. Estamos pensando hacerla porque vivimos tantas cosas y usted hablaba ahora y no sé si lo sentía, pero había un ambiente aquí distinto. El ambiente aquí comenzó a cambiar, así que si tú estás allí escuchándonos, concéntrate más y pídele al Espíritu Santo que también ministre tu vida. Él no hace acepción de personas y quieres tener tanto contacto, así como lo ha tenido con nosotros, así también contigo. Él quiere ser tu amigo. Pastor ha contado algunas experiencias, pero yo sé que hay más. Escoja una de esas tantas y compártanos así una que usted haya dicho. Ya he dicho varias, pero una que usted diga, bueno, aquí fue. Puede ser dentro de la iglesia, puede ser en su intimidad. Una que usted haya dicho, nunca pensé que Dios iba a hacer esto, pero lo hizo. Bueno, una de las experiencias más fuertes que yo tuve fue una vez cuando ya comencé esa relación con el Espíritu Santo. En mí se despierta un deseo por su presencia todo el tiempo. Y yo me acuerdo que una de esas mañanas que los niños se fueron al colegio, yo me quedé en casa. Y yo terminaba todas las labores rápido por estar con él. Yo me levantaba de ahí casi cuando ellos llegaban y duraba el espacio con ellos y volvía a estar con él. O sea, fueron tiempos de hermosos, mucha sanidad, de mucha restauración. O sea, yo me acuerdo que una de esas mañanas yo estaba de rodillas en mi cama. Mi cama quedaba hacia este lado y así la pared quedaba un closet de madera. Yo siempre me postraba de este lado, a la orilla de mi cama, y yo comencé a adorar y a hablar con el Espíritu Santo tantas cosas. Es que una conversación tan amena con el Espíritu Santo, tan linda, o sea, nunca te aburres de eso. Y yo estaba con él allí, Espíritu Santo, y de repente él me introduce a mí en una experiencia. Porque es que yo estaba despierta, yo no estaba dormida, no fue una visión, fue una experiencia. Y en esa experiencia, en ese momento yo logro ver la cruz. Pero como si a mí me hubieran retrocedido en el tiempo. O sea, fue una cosa muy viva, muy real. Y yo veo la cruz, y yo veo a Cristo, y yo veo a María, a las 2 Marías que estaban allí, y yo me veo en medio de ellas 2. Y yo alzo hacia arriba y yo veo las gotas de sangre que comienzan a caer al suelo. Jesús. Y yo le vi la mirada, porque yo miré y yo vi la mirada de él. Y yo comencé a gritar, no lo hagas por mí, yo no lo merezco. Porque cuando yo vi la mirada de él, que quedó expuesta a mi humanidad. Y yo decía que yo no merecía tanto amor.
Claro, yo fui una mujer que llevé una vida, digamos que a algunos 10 años de mi vida fue muy disipado. Se manifestaron muchas iniquidades familiares que en el momento yo no las entendía. ¿Por qué ciertas actitudes y comportamientos bastante grotescos? Y luego cuando yo llego a Cristo entiendo, cuando estudio el área de las iniquidades, rebeliones y todo esto, yo entendí que una carga de herencia pecaminosa había golpeado mi vida y prácticamente yo era como un títere en las manos del enemigo hasta que Cristo me rescató. Entonces yo lo miraba y yo le decía, yo no lo merezco, tú eres hermoso, tú eres precioso, yo debo estar ahí, tú no debes estar allí. Tú eres el ser más hermoso que yo he conocido. Y yo lloraba y yo veía las gotas que caían a la tierra y yo veía que cuando esas gotas caían a la tierra, cada gota de él era un impacto tremendo sobre la tierra. Yo le decía, no lo hagas, no lo hagas. Yo creo que yo ese día quedé disfónica. Y yo me acuerdo que cuando terminó la experiencia, que yo me voy a levantar, yo me doy un golpe contra la pared. Claro, yo me hago contra la cama, yo me levanto con libertad, ¿cierto? Pero no, cuando yo me levanto, yo me doy es contra la pared. Yo no sé en qué momento yo fui transportada de ahí hacia aquella parte de la habitación. Yo digo que fue Dios para confirmarme que lo que yo estaba viviendo era real. Esa es la experiencia que ha Santo. marcado mi vida, porque los ojos de Jesús son los ojos más llenos de amor, de pureza. Es la pureza más grande en un ser humano, Amén. en Así Jesús. es. Y ese amor y esas dos experiencias con el Espíritu Santo y con Jesús han hecho que mi vida haya sido marcada tan hermosamente. No voy a hablar positivamente, voy a hablar lo que eso hizo en mi corazón. Que el único pensamiento que yo tengo es que hasta el último momento en que yo tenga aliento de vida, yo solamente quiero servirle a Él Amén. en gratitud. Amén. Solo a Amén. Él, solo a Él. No quiero más nada sino a Él en mi vida. Amén. Yo creo que eso es lo que busca el Señor con cada experiencia que tiene con nosotros, es enamorarnos de Él. Y yo siento que cuando usted tuvo esas experiencias con el Señor, lo que Dios hizo fue abrazarla con amor. O sea, sin duda, yo muchas veces he hablado con mi esposo y le digo, ¿cómo no hacerlo? O sea, ¿cómo no servir a Dios? Yo no merezco tanto. O sea, no lo merecemos. No lo merecemos. Realmente la gracia del Señor ha sobrepasado el límite de lo que yo hubiese pensado en cualquier momento. Y si les digo, ustedes, nuestros espectadores y suscriptores, no es que sea fácil, pero vale la pena. O sea, Totalmente. vale la pena. O sea, vale la pena la madrugada, la trasnochada, el momento de dificultad. Vale la pena por estar con el Señor, por sentir lo que uno siente cada vez que le sirve, cada vez que está en contacto con Él, cada madrugada que uno se levanta a tenerlo. Estos días me pasaba que con mucho dolor yo le decía, Señor, yo quisiera dormir un poco más, pero me dieron ganas de orinar, entonces me levanté al baño y luego que estaba en el baño, vuelvo como que en mí, o sea, como así. O sea, si el dolor se lo puede llevar el Señor en medio de la oración, o sea, no, a lo que vinimos. Entonces ya me quedé despierta en mi conversación con el Señor, como usted dice, parece que no termina, pero es súper, súper linda. Pastora, no quiero terminar esta entrevista sin que haga dos cosas. Número uno, puede hablarle a aquellos que nos están viendo o escuchando de qué deben hacer cuando tengan una experiencia, cómo hacer que para que sientan que lo que están viviendo no es de locos, o sea, no estás loco. Las experiencias con el Señor son sobrenaturales porque Él es un Dios sobrenatural que habita en lo natural a través de nosotros, pero nosotros estamos llamados a vivir en lo sobrenatural de Dios. Totalmente. ¿Qué hacer en esos momentos? Y que luego que nos cuente de qué podemos hacer en esos momentos, cómo buscar más al Señor en intimidad, qué le ha funcionado a usted, pueda orar por todos aquellos que nos están viendo. Bueno, yo a todas esas personas que han tenido experiencias sobrenaturales con Dios, yo les quiero decir algo. Muchas veces la gente frente a estas cosas como que temor. Yo tengo una hija espiritual que estoy 100% segura que es una profeta. Ella tiene muchas experiencias, revelaciones muy tremendas, pero ella le tiene temor. Le tiene mucho temor. Ella me dice, pastor, a veces no quiero ni soñar, me da miedo porque ve las cosas tan claras. Y digo, no tengas temor. Dios, no debemos tener temor ante lo sobrenatural. Lo que pasa es que
En nosotros normalmente nos movemos en una dimensión natural, pero nosotros somos seres diseñados para movernos en esa dimensión, en la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Siempre le digo a la gente, Dios es Dios porque Él es sobrenatural, porque las cosas que Él hace, nosotros normalmente no las podemos hacer. El Así día es. que Dios solamente haga lo que nosotros podemos hacer, Él deja de ser Dios. Y Él Claro. nunca va a dejar de ser Dios. Amén. Entonces, yo le aconsejo a todas aquellas personas que tienen esas experiencias preciosas con el Señor, que no se desanimen, que no tengan temor, que el mismo Espíritu Santo se va a encargar poco a poco de irnos sumergiendo. No, en mi caso, hablo de mi caso personal, no fueron experiencias que se dieron de un momento a otro. Yo te las puedo contar así con muchos hechos que se cuentan en la Biblia, pero a veces entre experiencia y experiencia pasaron 3, pasaron 4 años, pasaron 5 años, Así es. pero yo sabía que todo eso estaba dentro del propósito. El apóstol Pablo dice que nosotros fuimos predestinados para caminar en esas obras. Entonces, yo creo que dentro del plan de Dios está todo eso está, que vamos a tener experiencias, pero que va a llegar un momento que va a ser el momento de quiebre, que es el momento donde Dios entra a nuestra vida, lo que hablabas ahorita, donde Dios irrumpe y dice, bueno, hasta aquí ya llegó el momento, vamos a avanzar en esto, tengo esto para ti, y al final nosotros nos damos cuenta que estamos siendo llevados por un camino que de repente para nosotros era algo inocente, pero ya en el plan de Dios estaba todo, ya en el plan de Dios estaba todo, ya sabía en los tiempos, los momentos, la forma, la manera como Él se iba a acercar a nosotros y se iba a dar a conocer a nosotros. Le quiero decir, no te desanimes, el caminar con Cristo es la mejor experiencia, es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano. De hecho, cuando nosotros llegamos a esos puntos de quiebre con el Señor, es cuando verdaderamente encontramos nuestra verdadera identidad. Amén. Es nuestra verdad. Yo, a pesar de ser profesional, madre, esto y lo otro, yo entendí que mi verdadera identidad está en Cristo. Amén. Entonces, no se desesperen, no se desanimen. Sé que todos estos espacios han sido creados por Dios para poder darle a entender a las personas, entender y comprender. Nosotros no gozamos de estos privilegios, de pronto de estas plataformas para poder entender un poquito de esto. De pronto lo leíamos en la Biblia y entendíamos que el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, se nos estaba revelando. Pero en estas plataformas podemos entender que de pronto es el Dios del amigo, del vecino, y también se te está revelando a ti. Amén, De pronto así de es. ese amigo cristiano, de ese pastor, es un Dios real, es un Dios asequible, sí, y que si está para ellos, también está para ti. Amén. Entonces no tengas temor y bueno, sé que algo grande Dios tiene en medio de todas estas cosas. Amén, pastora. Bueno, La haga oración. la oración, claro que sí. Bueno, vamos a orar en esta hora para que todas aquellas personas que Dios tiene un propósito con ellos, pues puedan conectarse con su destino y puedan avanzar. En Amén. el nombre de Jesús. Así. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, mi Rey, gracias en esta hora. Glorificamos tu nombre, mi Rey, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Eres maravilloso, Padre. Te damos gracias, Señor, por todos estos espacios, Señor, que tú has permitido, Padre, que cada día, Señor, siguen abriéndose, Señor, para dar a conocer tu buena obra, mi Rey precioso, en medio de tu pueblo, Señor. Nosotros oramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que cada uno, Señor, cada una de las personas que puedan estar escuchándonos, que puedan estar viéndonos, Señor, puedan tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, Señor. Sabemos que en el Espíritu Santo está la vida, Señor. En el Espíritu Santo está la plenitud de la gracia, Señor. Oramos para que cada una de esas personas que están conectadas, que puedan estar viéndonos en esta hora, Señor, aún, Señor, en tiempos más adelante, Señor, porque sabemos que todo lo tienes preparado para un tiempo, Señor, puedan entender, Padre mío, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor, que estamos marcados, tú estás marcado, tú que me ves por este medio, tienes que entender que estás marcado por el Padre, fuiste predestinado para un propósito eterno y que nada de lo que estás viviendo en esta hora es casualidad, todo hace parte de un propósito, todo hace parte de lo que el Padre está a punto de manifestar en tu vida. Y yo oro en el nombre de Jesús, porque escrito está que el que comenzó
comenzó la buena obra, la perfeccionará y la completará. Yo puedo ver en esta hora que hay personas que están conectadas, que están viviendo momentos adversos y que no puedes entender, aunque tienes una promesa de Dios, no puedes entender lo que estás viviendo, pero el Señor te dice en esta hora que no temas, que Él es el alfarero y tú eres el barro, y que Dios poco a poco, a través de los procesos, le va a dar forma a la vasija, le va a dar forma a la vasija. Yo vengo en esta hora en el nombre de Jesús para declarar nueva fuerza sobre aquellos que han perdido la fuerza. Yo vengo a declarar esperanza sobre aquellos que han perdido la esperanza, y yo vengo a declarar que los hijos que se habían ido de la casa del Padre volverán al propósito, volverán a la asignación, volverán al destino profético, y ellos volverán con un manto que será colocado, un manto nuevo, un anillo de autoridad. Ellos volverán con un corazón diferente. Oh, Dios mío, yo lo creo. Yo creo que algo sobrenatural está a punto de pasar dentro de la iglesia de Jesucristo. Yo creo que hemos entrado a los tiempos que dice la Escritura, donde el corazón de los hijos se vuelve a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Yo creo que este es el tiempo donde la iglesia entra en la dimensión de la paternidad, de tal manera que nos moveremos en la misma dimensión en la que se movió Cristo. Cristo dijo: yo no hago nada que no veo hacer a mi Padre. Yo declaro que esta es la dimensión que viene para la iglesia, la dimensión de la paternidad. Seremos marcados, esta generación será marcada con la paternidad, y haremos todo lo que veamos hacer al Padre. Yo le doy gracias al Señor por esta noche. Bendigo esta plataforma y declaro que irán de gloria en gloria, irán de aumento en aumento, irán de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, pastora, de verdad, por estar con nosotros. Gracias por el privilegio que me da de poder conversar con usted y de poder transmitir esta conversación a todos nuestros suscriptores. Dios les bendiga y le guarde, y también creemos que va a venir un tiempo maravilloso, más multiplicación de la que están viviendo. Amén. En su iglesia. Betel, Casa de Dios, puerta del cielo. Puerta del cielo. Voy a repetirlo. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Está aquí en Riohacha. ¿Dónde está ubicada la iglesia y cuáles son sus horarios? Por si alguien quiere congregarse con ustedes. Bueno, la iglesia Betel está ubicada en la calle Tercera. Calle Tercera con Séptima está la iglesia Betel. Los horarios son viernes a las 6:30 de la tarde. Tenemos ayuno los sábados, 8:30 de la mañana. Tenemos culto de jóvenes y de niños los sábados en la tarde, 4:30. Y tenemos servicio también los domingos a las 9 de la mañana. Ya saben los horarios. Si quieren conectarse o congregarse con los pastores de Luque Polo, ya saben dónde están ubicados. Pueden seguirlos por sus redes sociales. Se encuentran como pastores de Luque Polo. Si así no estoy es, mal, ¿verdad? Así es. Entonces, conéctese con ellos porque vienen cosas sobrenaturales para ti también. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.